Muy buenas tardes, bienvenidos a la última semana dentro del módulo de taller de trabajo de grado. Bueno, vamos a desarrollar lo que queda pendiente para el día de hoy sobre la presentación de nuestros resultados, de aquellos datos que nosotros vamos a recolectar dentro del área de la epidemiología, para que tengamos una presentación adecuada de estos resultados. Bueno, entonces antes de empezar voy a invitar a que emitan sus saludos, algún comentario. Por acá está Walter, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. La manera que usted nos ha explicado, en sí nos ha apoyado a hacer el trabajo, me siento muy contento y muy satisfecho con esto. Qué bueno, Walter. Entonces vamos a seguir con el mismo entusiasmo. A ver, vamos a invitar a Celeste a que emita sus saludos y algún comentario, por favor. Gracias, doctor. Buenas tardes a todos mis compañeros. He aprendido bastante, entre ellos conocer algo nuevo como el ChatGPT, que la verdad ha ayudado bastante. Algunas palabras que uno no conoce, revisa qué es y sigue aprendiendo y aumentando más su conocimiento. Y también de los otros módulos, ahora entiendo un poquito mejor de estos métodos. Ya los había llevado, pero ahora los he visto más desarrollados y, bueno, como que mejor entendido. La verdad que estoy muy agradecida, doctor. Gracias, Celeste. Vamos a empezar esta sesión. Ustedes están viendo ya la presentación. Vamos a repasar del nivel relacional. Se caracteriza porque es un análisis bivariado. Significa que nuestra variable principal, aquella línea de investigación que nosotros hemos desarrollado en epidemiología, la mayoría son variables categóricas. Por ejemplo, la diabetes. La desnutrición es una variable categórica. Entonces, en epidemiología siempre se presenta de esta manera, a no ser que estén utilizando una variable numérica, como los niveles de la glucemia, como la hemoglobina en sangre. Es decir, son variables numéricas. Como la variable es categórica en epidemiología en su mayor parte, se debe relacionar dicha variable con una de las variables secundarias. De las muchas que tenemos, esta relación es de tipo probabilística. Si existe o no existe significancia estadística. Entonces, por ello es bivariado mediante el ritual de la significancia estadística. El primer paso es formular una hipótesis en forma de H1. Pensamos primero en H1, hipótesis del investigador, hipótesis alterna. Ejemplo, los factores asociados son diferentes y lo contrasta con la hipótesis nula, que en forma negativa indica los factores asociados no son diferentes. El segundo paso dentro de este ritual de la significancia estadística es el establecimiento del nivel de significancia. Nivel de tolerancia máxima que debemos de utilizar en epidemiología. Base a la teoría, el 5%. En probabilidad, 0,05. El tercer paso dentro del ritual de la significancia estadística es siempre ejecutar una prueba estadística. Existen pruebas estadísticas específicas para cada nivel de la investigación. Existen tantas pruebas estadísticas para seleccionarlo. Uno de los requisitos es que conozca mi variable de estudio, mi variable principal. ¿Es una variable categórica o es una variable numérica? La respuesta será sí, es una variable categórica. Y entonces utilizaré pruebas no paramétricas. Si la respuesta es mi variable de estudio, mi variable principal, mi línea de investigación es numérica, utilizaré pruebas paramétricas. Requisitos aquí voy a colocar para seleccionar la prueba estadística, que corresponde dentro del ritual de la significancia estadística al tercer paso. 1. Hemos indicado cuál es la naturaleza de tu variable de estudio. Punto número 2. ¿Cuál es el nivel investigativo que se encuentra su tesis, su trabajo de investigación? Tercer paso. ¿Cuál es el objetivo estadístico? Es decir, de su objetivo principal. Será en el nivel relacional, por ejemplo, comparar, asociar, relacionar. Cuarto, tipo de estudio.
pero el tipo de estudio es según el número de mediciones que vamos a realizar a nuestra variable principal. Una medición serán estudios transversales. 2 mediciones de su variable principal serán estudios longitudinales. ¿Qué escribieron en el tipo de estudio? Seguramente la mayoría escribió un estudio transversal. Entonces, mire, ya se está circunscribiendo a qué prueba estadística se va a inclinar, porque así lo he definido, ¿verdad? De un inicio para epidemiología. Quinto, el diseño de investigación. El diseño propio del nivel relacional es de casos y controles, con sus diferentes variantes. Por lo tanto, existirá 2 grupos. Por lo tanto, ya me estoy ubicando en qué parte me encuentro, ¿verdad? Casos y controles. Si hemos indicado que va a ser mi variable principal, categórica, nominal, dicotómica, entonces utilizaré la prueba estadística chi cuadrado de independencia. Si mi variable principal es categórica, nominal, politómica, utilizaré la prueba estadística denominada chi cuadrado de homogeneidad. Y si mi variable de estudio es una variable categórica ordinal, utilizaré la prueba de Audeman-Whitney y cerramos con sexto requisito. ¿Qué comportamiento tendrán mis datos? Esos datos que he recolectado. Si tiene un recuento en una de las casillas de menor a 5, no voy a poder utilizar el chi cuadrado de Pearson. Tengo que utilizar la corrección por continuidad o corrección de Yates. Y llegamos en epidemiología siempre para demostrar esa relación probabilística a una tabla de 2 por 2. Por ejemplo, embarazo sí, embarazo no, variable categórica, variable principal, con otra variable categórica, edad mayor a 26 años y edad menor a 26 años, dicotómica categórica, chi cuadrado de independencia. Existe el diseño de casos y controles, muy utilizado en el nivel relacional. Terminología nueva, variable fija, variable aleatoria. ¿Por qué se dice variable fija? Porque el tesista, el investigador, fijó antes de ejecutar el trabajo de investigación a su variable principal. Ejemplo, para la diabetes, los casos que necesita ya están fijadas antes de ejecutar el trabajo. Por eso se denomina variable fija. Y en los diseños de casos y controles siempre van en columnas la variable principal, la variable de estudio, para obtener el total en los marginales en la parte inferior, es decir, en la parte de las columnas, en la parte inferior. Y la otra variable, el factor de riesgo para producir dicho evento de salud, va en filas. Y por lo tanto, esta variable aleatoria se denomina así porque lo ha conocido después de haber recolectado los datos, de haber ejecutado el estudio, no antes. Por ejemplo, la variable numérica edad. Por eso se denomina variable aleatoria, aquella variable que se conoce después de haberlo recolectado los datos. Y siempre va en filas. Por eso se llama este modelo con los totales marginales de uno de los factores fijos. También en epidemiología lo conocemos, el diseño de cohorte. La diferencia con el diseño de casos y controles es que la variable fija va en filas y la variable aleatoria en columnas. Igual existen grupos. Es igual un modelo con los totales marginales de uno de los factores fijos. ¿Recuerdan el sexto requisito? ¿Cuál es el comportamiento de los datos? Puede ser en el ejemplo de esta manera. En epidemiología siempre existe
una variable de estudio, una variable principal, que es nominal politómica. Ejemplo, el tipo de discapacidad, que puede ser motora, sensorial, cognitivo, mixto o un trastorno mental. 5 categorías. Y quiere relacionar su variable principal con una variable secundaria, nivel de instrucción. También es politómica, porque existen categorías como analfabeto, inicial, primaria, secundaria, técnico superior. Ejecuto la prueba estadística de chi cuadrado de homogeneidad y demuestro probabilísticamente que el nivel de instrucción se encuentra relacionado con el tipo de discapacidad o el tipo de discapacidad. Existe diferencias con el nivel de instrucción, pero no sé con qué categorías. ¿Será el tipo de discapacidad cognitivo con secundaria del nivel de instrucción? Eso no lo puedo saber, pero cuando existe tengo que esforzarme un poco más y construir una tabla 2x2, 2 columnas y 2 filas. Dicotomizo con la ayuda del software estadístico para la demostración que la discapacidad motora, probabilísticamente, que tengo que buscar una asociación con el nivel de instrucción primaria. Ejecuto la prueba, pero ya se denomina prueba de chi cuadrado de independencia. Y entonces la ejecución de la prueba me dirá, ¿existe asociación entre la discapacidad motora y el ser del nivel de instrucción primaria? H1, tengo que demostrar esa ejecución. Y por lo tanto, tiene que ser menor a 0,05, es decir, al nivel de significancia, menor al 5%. Y me fijo la ejecución en el software estadístico con el chi cuadrado de independencia, que tiene un mensaje y dice, una de las 4 casillas, la casilla A, la casilla B, la casilla C o la casilla D, tiene un recuento menor al 5%. Ahí está el requisito 6, comportamiento de los datos. Pero ya no voy a poder tomar decisiones utilizando el chi cuadrado de independencia, sino la corrección de Yates o corrección por continuidad y que me salga no significativo. Estaba equivocado al tomar decisión con el chi cuadrado de independencia. Por eso la importancia de conocer para una toma adecuada de decisión. Hemos indicado que en epidemiología y hemos tomado lo que ustedes han desarrollado con su línea de investigación es categórica, ¿verdad? Entonces, estamos obligados a seleccionar una de estas pruebas denominadas pruebas estadísticas no paramétricas. ¿Cuántas pruebas estadísticas no paramétricas existen? Muchas. Solamente acá, para el nivel relacional, hemos mencionado algunas de ellas, pero son las más importantes, las más relevantes, las que están presentes siempre en un trabajo de investigación. Ejecutada la prueba estadística, paso al paso número 4. Dentro de este ritual de la significancia estadística, con la ayuda del software estadístico SPSS, por ejemplo, tenemos que calcular el P-valor. Es decir, ¿cuánto será ese valor de dicha probabilidad al realizar la relación bivariada? Y el quinto paso, la toma de decisión. En epidemiología, las decisiones se toman en función al cálculo del p-valor. Si el p-valor es menor a 0,05, es decir, un error menor al 5%, entonces se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, nos quedamos con la hipótesis alterna. Y entonces, si el valor del p-valor es mayor a 0,05, vale decir, al 5%, mucho error, no hay otro camino que aceptar la hipótesis nula. Lo que queremos demostrar, tomar decisiones adecuadas, es que el p-valor
sea menor al 5%. Demostrar que existe relación probabilística de mi variable principal con una de mis variables secundarias. Es el ritual y necesariamente tenemos que aplicar este ritual en la parte de nuestro trabajo de investigación. Las decisiones lo vamos a tomar en función al p-valor. Si el p-valor es menor al 5%, reitero, nos quedamos con la hipótesis H1, hipótesis alterna, hipótesis del investigador. Si el p-valor es mayor al 5%, no hay otro camino que aceptar la hipótesis nula. Bien, lo más sencillo que vamos a hacer en este ejemplo rápido, para el nivel relacional, hemos indicado relaciono la variable principal, el evento de salud, con una variable secundaria, en este caso, la variable sexo. ¿Cómo lo hago? En analizar, busco estadísticos descriptivos, ubico tablas cruzadas, ingreso a tablas cruzadas y traslado a columnas mi variable principal, aquella que ustedes ya lo conocen, ya lo saben. Y hemos indicado es un análisis bivariado. Traslado a filas la variable sexo. Me voy a estadístico. Marco la prueba estadística chi cuadrado. ¿De cómo llegué a utilizar esta prueba estadística? Porque mi variable de estudio es una variable categórica, nominal, dicotómica, y está en el nivel relacional. Probablemente porque diga el propósito investigativo factores de riesgo, factores relacionados, factores asociados, relación, asociación. ¿Y listo? Continuar. En casillas, porcentajes por columnas. El diseño de casos y controles, el total está en columnas. El diseño de casos y controles, el total se encuentra en columnas. Botón, continuar y aceptar. Lo voy a copiar para que sea un poco más grande. Esta tabla de contingencias, esta tabla de 2×2, ahí lo tienen. A ver, Carla, ¿cuál es tu variable principal? Doctor, buenas tardes. Es enfermedad renal crónica. Los que tienen y los que no tienen la enfermedad renal crónica. Esta tabla hay que construirla, hay que diseñarla. Entonces, siempre una vez construida la tabla, por el investigador, por el tesista, interpreta en función al chi cuadrado calculado y en función al p-valor calculado. Vuelvo al software estadístico. En la ventana de resultados, acá en la parte inferior de esta tabla cruzada dice prueba de chi cuadrado. Y esta prueba de chi cuadrado de Pearson, 0,048. Entonces copio el p-valor, 0,826. Y tomo decisión en función al p-valor. En epidemiología, en cualquier área del conocimiento, en investigación tenemos que tomar decisiones en función al cálculo del p-valor. Paso número 4 de la ritual de la significancia estadística. H0 o H1. Existen factores de riesgo para la enfermedad renal crónica. Y la hipótesis con la que se contrasta es la hipótesis nula. Y dirá, no existen factores de riesgo. La toma de decisión está en función a la hipótesis del investigador. En este caso, no hay otro camino que aceptar la hipótesis nula. Por lo tanto, no encontró entre la variable sexo, variable secundaria, con la variable enfermedad renal crónica. Es decir, esto me salió 82,6%. Demasiado error. Mucho error. ¿Cuáles son las medidas de impacto?
Esto es una estimación puntual. Sí, también existe en el nivel relacional estimación puntual. A la prueba estadística se acompaña con una estimación puntual. Por ejemplo, el cálculo del odds ratio en los diseños de casos y controles. En los diseños de corte se acompañan con el riesgo relativo, RR. Y existen más. El riesgo atribuible, la fracción etiológica del riesgo, el riesgo atribuible poblacional o la fracción etiológica del riesgo poblacional. Son medidas de los factores de riesgo. Y también existen medidas de impacto de protección, como reducción del riesgo relativo, reducción absoluta del riesgo y el número necesario a tratar o el número necesario a dañar, dependiendo. Si el valor sale positivo, se interpreta con el número necesario a tratar, con signo positivo. Si el valor sale con el signo negativo, se interpreta con el número necesario a dañar. Ahora sí pasamos al nivel explicativo. ¿Te parece, David? Sí, doctor, está bien, doctor. El nivel explicativo puede ser un estudio observacional o puede ser un estudio experimental. Cuenta con intervención. Lo manipula a la variable de estudio, a la variable principal. Y si no lo manipuló a la variable principal, es un estudio observacional. El nivel explicativo busca la causa en el nivel explicativo. En el nivel relacional se buscaba una relación casual, probabilísticamente hablando. En este nivel explicativo buscan la causa. El factor de exposición es una causa para la variable de estudio. El análisis estadístico se sintetiza como un análisis multivariado. Y aquí sí hablamos de la variable principal como variable dependiente. Y a la variable secundaria en este nivel explicativo se denomina variable independiente. Existe una tercera variable que se llama la variable confusora, la variable intermedia, variable control. Entonces, 3 variables. ¿Entendido esta partecita introductoria al nivel explicativo, David? Sí, doctor, he entendido, doctor. Son estudios de influencia. Si la variable dependiente, la variable independiente o la variable secundaria es causa para producir dicho evento de salud en epidemiología, mediante una variable interviniente o confusora, o variable control, o variable intermedia. Entonces vamos con el ejemplo. Su base de datos tienen. Amalia, ¿cuál es tu variable de estudio? Tuberculosis pulmonar. Lo voy a colocar aquí, tuberculosis pulmonar. Y acá lo voy a abreviar. TBP. Los que sí tienen tuberculosis o sí baciloscopía positiva o negativa, dependiendo cómo lo está dicotomizando. Yo estoy dando un ejemplo nominal dicotómica. Puede ser politómica, puede ser ordinal. Aceptar. Voy a utilizar como variable independiente la procedencia. Desde luego que tengo que utilizar todas las variables. Si estoy en el nivel explicativo, tengo que utilizar en la próxima el antecedente. En la próxima, tengo que utilizar la dieta. En el ejemplo que tengo, ¿verdad? Cada quien tiene sus variables, pero voy a utilizar una variable interviniente. Ejemplo, el sexo. Y tengo que utilizar también otras. Puedo utilizar otras. ¿Existirá una causalidad o no existirá una causalidad? Ejecutamos la prueba. Analizar. Estadísticos descriptivos. Tablas cruzadas. Ingreso con un clic y tengo esta ventana flotante.
en el botón restablecer es como borrar todo lo que he ejecutado. La variable de estudio, la variable principal en este nivel explicativo, la variable dependiente va a columnas. Y la variable independiente procedencia va a filas. ¿Y dónde va la variable interviniente como la variable sexo? Donde dice capa. Ahí está la tercera variable, la variable interviniente. Entonces me voy a estadísticos y por lo tanto voy a utilizar el chi cuadrado de Cochrane o de Mantel-Hansel. Este chi cuadrado es multivariado y casillas, porcentajes en columnas y continuar y nuevamente clic en aceptar. Ahí está su tabla estratificada, una tabla multivariada. Lo llevamos al Word para verlo mejor. Para visibilizarlo lo voy a colocar en una hoja completa. En el cuadrado superior izquierdo, clic derecho, autoajustar a la ventana. Así no se debe presentar. Siempre hay que diseñarlo en el Word. Más o menos quedaría como esta tablita. La variable principal, tuberculosis pulmonar. La variable secundaria, la procedencia. La variable interviniente, la variable sexo. Y entonces todos estos datos hay que trasladarlo con mucha paciencia. Aquí dice urbano y aquí dice rural, masculino, femenino. Y así tenemos que llenarlo con sus números absolutos, con sus frecuencias. Bien, me salto. Acá abajo, solamente con una finalidad de interpretar. Tengo que copiar el chi cuadrado de Mantel y Hansel, porque estoy en el nivel explicativo. Y desde luego, el p-valor, 0,763, 0,382. Esto significa igual a 38,2%. El p-valor es mayor al 5%. Solamente es para el ejemplo mi base de datos. Entonces no he encontrado una causa de que la procedencia sea una causa para el desarrollo de la tuberculosis pulmonar. Al utilizar una variable interviniente como sexo, paso al nivel predictivo. Mucho cuidado ahora en utilizar las etiquetas. En una tabla de contingencias, valor 1, valor 2, para el nivel descriptivo, para el nivel relacional, está muy bien. Lo puedo utilizar también para el nivel predictivo, pero mucho cuidado. ¿Cuál es 1 y cuál es 2? ¿Cuál es la presencia y cuál es la ausencia? Mucho cuidado, eso lo sabe el investigador. También lo puedo utilizar así, 1 y 2. Lo recomendable en el nivel predictivo, el valor tiene que ser 0 y 1. 0 ausencia, 1 presencia. El valor menor siempre es de referencia, es una categoría de referencia. Y el valor mayor siempre es la categoría de estudio. Así se denomina en el nivel predictivo. Esto es importante para realizar modelos de ecuaciones estructurales, utilizando técnicas estadísticas, regresiones. Cuando me encuentro en este nivel predictivo, ahora es útil también para los que están en el nivel explicativo y en el nivel relacional, porque me resume el análisis bivariado. Para el nivel explicativo, selecciona las variables causales. El nivel predictivo se caracteriza porque crea un modelo matemático, un modelo predictivo, un modelo de ecuación estructural, denominada regresión logística para mi variable principal, la variable endógena, que es una variable categórica dicotómica. Regresión logística binaria.
Si es nominal politómica, se llama regresión logística multinomial. Si es una variable categórica ordinal, regresión logística ordinal. Vamos a crear un modelo. En epidemiología hablo de una prevención. Y entonces, ¿cómo voy a prevenir? Mediante ecuaciones estructurales. Y es una de estas, un camino que debo seguir. Esta es la fórmula matemática, donde y es su variable principal. En el numerador 1, dividido entre 1 más e menos beta sub 0, una constante, más beta sub 1, un coeficiente multiplicado por la variable x1 y así sucesivamente. Vamos al ejemplo. Vamos a convertirlo, transformar, recodificar en distintas variables. A mi variable principal, la más importante, tuberculosis, lo recodificar en distintas variables. Lo traslado a este cuadro de la derecha y tiene un signo de interrogación. Y dice ahora un nombre corto. Entonces voy a colocarlo TBP dicotomizado en etiqueta, tuberculosis pulmonar. Realizo clic en el botón cambiar, este signo de interrogación se va a cambiar y dice, y ahora ya no se llama tuberculosis pulmonar, sino tiene otro nombre. Entonces ahora voy a valores antiguos y nuevos. En esta ventana flotante cambio el valor. El valor antiguo, el 1, tiene que ser 1. La categoría de estudio. La categoría de estudio. Añadir. Valor 2. Ahora tiene que ser 0, ¿verdad? La categoría de referencia. Llamaremos en epidemiología al 1 los casos, 0 el control. El valor menor siempre es de control o categoría de referencia. El valor mayor siempre es la categoría de estudio. Acá lo coloco 0. Bien, continuar y aceptar. Vuelvo a la base de datos. Esto lo voy a borrar, lo voy a eliminar, borrar. Listo. Ahora sí, en vista de variables, a esta variable, que es mi variable principal, variable endógena denominada entrada, es la variable objetivo. En rol, coloca el objetivo, porque se va a analizar en función para predecir a la variable de estudio. En este ejemplo lo cambiaremos. Embarazo. ¿Cuáles son las variables exógenas que van a predecir a su variable embarazo? Todas estas, excepto el ID. Listo. Voy a predecir, analizar, regresión. Busco logística binaria para una variable de estudio. Categórica dicotómica. Logística binaria. Clic. La variable embarazo lo voy a trasladar a dependiente. Variable principal. Todas mis variables exógenas lo voy a trasladar a covariables. En realidad no son covariables. ¿Cuáles son las covariables? Los números, las variables numéricas. Pero bueno, voy a utilizar el método intro, que hagan interacción entre todas. La edad con el sexo, la procedencia y así cada una con la variable principal. Acá, en categóricas, acá debería decir politómicas. Hay que darle direccionalidad. La variable numérica como la edad tiene direccionalidad. La variable ordinal tiene direccionalidad. Bien, la dieta es politómica. Hago clic derecho, información sobre la variable. Despliego etiquetas de valor politómica, ¿verdad? Por eso tengo que darle direccionalidad. Las variables nominales politómicas no tienen dirección para un modelo de regresión. Entonces le voy a dar direccional, lo cierro, lo traslado. ¿A dónde dice? Covariables categóricas. Listo. Aquí, categoría de referencia. ¿Cuál es? ¿El primero o el último? Proteínas. El primero. Porque así lo he colocado. Por eso siempre tengan cuidado.
¿Cuál es su categoría de referencia? ¿Cuál es su categoría de estudio? Es decir, ¿cuál es el valor del control? ¿Cuál es el valor de los casos? Del control en este caso es 1, proteínas. Lo voy a cerrar y entonces primero y presionar clic en el botón cambiar y en función a esto se va a calcular si es o no un factor predictor. Si esto es la primera, la categoría de referencias, entonces me va a dar de los carbohidratos y de las grasas si es un factor predictor. Ahora continúa y voy a ingresar a la celda opciones, intervalo de confianza para el exponente beta al 95%. Clic. Mayra, adelante por favor. Doctor, entonces, ¿todas las variables que son politónicas tendrían que volverse dicotónicas? No, en este ejemplo O sea- que estoy dando, no. Si no tengo que darle la direccionalidad al elegir primero o último la categoría de referencia. Ah, ya, o sea, sí les tengo que dar direccionalidad a las que no son dicotónicas y son politónicas. Exacto. Continuar y ahora sí aceptar. Para la toma de decisión, este es lo más importante. Para el nivel relacional, aquí debería de decir p-valor. Nivel relacional. La variable edad es significativo. El antecedente familiar es una variable secundaria significativa. Es una variable de asociación, el estado nutricional significativo. Es la glucemia en ayunas, es significativo. Y el nivel de triglicéridos. No había sido la variable sexo significativo. 0,826. Vamos a la explicación para el nivel explicativo. SIC debería de decir p-valor. Lo voy a llevar a el Word. Lo voy a autoajustar. Clic derecho, autoajustar a la ventana. ¿Cuáles habrían sido las causas? La edad. La glicemia en ayunas. Vamos ahora a terminar con el nivel predictivo. Por lo tanto, es la variable en la ecuación donde vamos a determinar el factor predictivo. Son la edad que tengan significancia estadística a partir del p-valor. Solamente son 2 factores exógenos. Son 2 factores predictivos para el embarazo. Un ejemplo. Ahora sí, esa fórmula tenía un beta sub 0, es la constante. ¿Cuánto es ese beta sub 0? 9,813. Se reemplaza en la fórmula. Más beta sub 1 por x sub 1. El coeficiente beta sub 1 de la edad negativo menos 0,066 por la edad. X sub 1 por la edad, más coeficiente sub 2 por X sub 2. ¿Cuánto es el coeficiente de la otra variable? Menos 0,075 por la glicemia en ayuno. Es el algoritmo. ¿Este es el mejor modelo? Creo que no, porque es una base de datos inventada, pero así se lo tiene que reemplazar para interpretación el epidemiólogo. El exponente beta es el hazard ratio, HR, porque la interacción es multivariada. ¿Y cuánto es ese factor de protección? Mire, no es de riesgo. Vamos con la glicemia. También es de protección. En la ecuación solamente ingresarían la edad y la glucemia en esta base de datos inventada. Es el modelo perfecto, en teoría. Vamos a verlo acá, tabla de clasificación. Esto es el índice kappa o índice de concordancia. Cuanto más cercano sea al 100, es mejor. ¿Y cuánto es? Precisión de este modelo predictivo de edad y glucemia para predecir las complicaciones del embarazo
siempre en el contexto de la investigación y que tenga relación con la teoría. No lo estoy diciendo, lo estoy expresando así, para el ejemplo nada más, porque es una base de datos inventada, es del 85%. ¿Qué te ha parecido, Mayra? Estás en el nivel predictivo con tu trabajo de investigación. Bueno, me ha parecido muy interesante y quería agradecerle, doctor, por sus conocimientos compartidos, porque me han sido muy útiles a explorar un área que desconocían, ¿no? En el momento que he escogido este de complicaciones, he comenzado a revisar y me ha parecido muy interesante para poder hacer predicciones. Qué bueno. Y bueno, era un mundo del que yo desconocía muchas cosas y que ahorita, digamos, viendo, revisando, me estoy enterando que podría haber utilizado o cómo podría formularse mejor. Muchas gracias, doctor. Se despide también acá Amalia. Doctor, muy buenas tardes. Muchas gracias por todas las enseñanzas. Una tarde muy didáctica, como lo decían mis colegas, y detallado. Gracias por todo. Gracias, doctor. Emilio, ¿cuál es tu comentario personal? No, ha sido muy constructivo este módulo para encaminarnos en nuestro trabajo de tesis. Gracias, doctor.